Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 12 de Reflexión Filosófica de la Educación. Entramos en el último punto del programa de las problemáticas filosóficas actuales, titulado 2.4 Descolonización y feminismos, y en concreto vamos a hablar hoy del texto de Aníbal Quijano, ¿no? Pero previamente a eso quisiera que veamos un poco por qué estos dos temas, descolonización y feminismos, aparecen unidos cuando aparentemente deberían estar separados, parecen temas más bien distintos, por decirlo así. Sí, efectivamente, son temas distintos. Vamos a hablar un poquito primero de descolonización. Y para hablar de descolonización, tenemos que referirnos a distintos movimientos teóricos que surgen principalmente en lugares colonizados en la segunda mitad del siglo XX. A partir de ahí aparecen estos movimientos de liberación, ¿no? Que están buscando la descolonización. Y, por supuesto, la descolonización supone una colonización previa, de la cual vamos a hablar, en particular con el texto de Quijano, y un proceso largo de descolonización que comienza, como ustedes saben, en el siglo XIX con las revoluciones, independencias, luchas políticas por la liberación, que es muy larga en América Latina y también en otros lugares del mundo, más larga aún. Y básicamente, si bien se logra la independencia política o la descolonización política, se mantiene como por debajo una suerte de colonización cultural, ¿no? Es decir, la descolonización política no implica una descolonización cultural, sino que se mantiene esa colonización cultural, y esto significa que seguimos mirándonos a nosotros mismos como subordinados, ¿no? Es decir, como colonizados. Es lo que nuestro autor de hoy va a llamar colonialidad. Esto es un sistema de dominación en donde el colonizador fue derrotado. Somos países libres, independientes, autónomos, pero la colonización continúa de una manera mucho más invisible, de una manera cultural, ¿no? Como entretejida en acciones, en representaciones, en valores. Y esta colonización es el resultado de el proceso que Europa vivió como modernidad. Modernidad se llama básicamente al proceso histórico que se inicia en el siglo XV, XVI, en los siglos XV y XVI, y concretamente para nosotros eso es 1492, de lo cual vamos a hablar en breve. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Europa se coloca en el centro del universo, coloca ese yo europeo, ese sujeto europeo, y se lanza a la conquista y dominación del mundo, es decir, transforma el mundo en objeto de su expansión e instrumentación y de sus intereses. Hasta acá entonces vamos analizando qué está implicado en la palabra descolonización. Tenemos también que este yo europeo que se coloca como sujeto dominador de la realidad es también un yo varón. Y de hecho, hombre tiene, ustedes saben, la palabra hombre tiene esa ambigüedad, ¿no? Que implica
el ser humano en general, pero particularmente el varón y no la mujer. Y esto es la consideración de la mujer como un ser de segundo grado, digamos así, significa o se condice con la consolidación de lo que los feminismos han llamado el patriarcado. Una palabra importantísima, el patriarcado, quiere decir que el hombre, el varón, se coloca como centro del poder y desde ese lugar justifica su dominación. Hasta acá entonces el tema de la descolonización. Veamos un poco acerca de los feminismos y utilizamos el plural muy conscientemente. No decimos feminismo, sino feminismos. Uno podría decir que hay filósofas y feministas en todos los tiempos, en todos los siglos, de hecho. Claro, sucede que están invisibilizadas, es decir, no han sido consideradas estas filósofas y feministas, y por eso están como escondidas en la historia. Y podemos decir también que esta corriente, o estas corrientes que conforman ese conglomerado heterogéneo que es el feminismo, cobran mucha fuerza, mucha visibilidad a lo largo del siglo XX y podemos decir más todavía en lo que va del siglo XXI. De hecho, son de los movimientos más vitales que hoy tenemos, que generan discusión, que ponen en cuestionamiento cosas dadas por obvias y que básicamente lo que unifica esa pluralidad de feminismos es la denuncia de la dominación masculina en nombre de, bueno, por supuesto, la verdad, ¿no? El hombre se pone como el ser verdadero, digamos así, el que tiene el poder y que está bien que lo tenga. Y por supuesto, desde ese lugar de la verdad y del poder, la dominación masculina invisibiliza, subordina, somete, explota a la mujer. Esto es lo que llamamos el patriarcado, ¿no? Una suerte de sistema que, entre comillas, justifica, ¿no? Acá hago las comillas, justifica la dominación masculina y, por supuesto, se da en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de estudio, ¿no? En el ámbito de la sociedad, de la vida cotidiana, de las amistades. El patriarcado está instalado y consolidando injusticias históricas en todos estos ámbitos y en los que a ustedes se les ocurra. Y por supuesto, cada una podrá contar muchas experiencias al respecto. Entonces, decíamos que es feminismos en plural porque es un movimiento plural, es heterogéneo, muy heterogéneo, tiene mucha discusión interna, muchas variantes, pero que en definitiva todas esas discusiones, si es que se pueden unificar, lo que hacen es poner al descubierto las relaciones de poder en base al género, al sexo. Ahora esto lo vamos a plantear con el tema del texto de Vázquez Lava. Ponen al descubierto entonces relaciones de poder que están invisibilizadas o naturalizadas por la sociedad. Entonces, ¿en qué se entrecruzan o superponen feminismo y descolonización? Bueno, ambos denuncian un sistema de dominación o de poder que sirve para justificar que haya superiores e inferiores, un sistema que está, como decíamos, naturalizado e invisibilizado y que está instalado fuertemente en la práctica, en las acciones cotidianas. Entonces, si nosotros queremos pensar de manera situada, es decir, pensar desde el lugar en donde estamos parados, que es hoy, acá, en este año, en este lugar,
en América Latina. Descolonización y feminismos son dos cosas que nos interpelan, dos movimientos que nos interpelan fuertemente respecto de cuál es nuestro lugar desde el cual pensamos. Y nos interpelan mostrándonos que hay un sistema de dominación que explota, que subordina, que es esencialmente injusto y que tenemos que empezar a visibilizarlo en las acciones más pequeñas que todos los días suceden, además. Dicho todo esto, vamos ahora sí al texto de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es un sociólogo peruano, nacido en 1928 y fallecido en 2018, hace realmente muy poco. Es un latinoamericanista, podemos decir, un pensador desde y en Latinoamérica, que bueno, ha trabajado mucho en todos sus textos el problema de la colonialidad y del poder. De hecho, el texto que nosotros tenemos se titula Colonialidad y Modernidad Racionalidad. Es de 1992, pero fue publicado recientemente en una compilación de textos de Quijano titulada Ensayos en torno a la colonialidad del poder, que reúne un montón de textos de distintas épocas de Quijano sobre esta misma problemática y que, como les decía, fue publicado en el 2019, o sea, hace muy poco. Bueno, hecha esta presentación, vamos al texto. Y el texto comienza con un hecho histórico que a mí me parece muy importante de construir, ¿no? Que es 1492. 1492, mal llamado el descubrimiento de América. Mal por todos lados, ¿no? No es ningún descubrimiento y no es América. ¿Qué es lo que se inicia en 1492? Bueno, se inicia una conquista que genera, que forma un orden mundial que hoy, dice Quijano, termina en la globalización, ¿no? Hoy estamos hablando de 1992, o sea, a 500 años, el eje es la globalización. Y hoy en día también, por supuesto. ¿Qué es la globalización? Bueno, es la concentración de la riqueza y recursos en una minoría europea o euro-norteamericana, diríamos hoy, que maneja la economía de orden mundial, ¿no? Globalizar quiere decir eso, que la economía está interconectada en todos sus puntos. Ese desarrollo del capitalismo actual, entonces, desde la perspectiva de Quijano, no se podría entender sin la colonización. ¿Qué fue la colonización que se inició con la conquista en 1492? Es la dominación directa, ¿no? Primero y durante varios siglos, una dominación directa, o sea, una ocupación. Hasta el siglo XIX, el sistema colonial. Bueno, ese sistema colonial empezó a ser derrotado en el siglo XIX con la independencia, la primera revolución, que fue la de Haití. Después vinimos nosotros, 1810, 1816, y hay toda una serie de revoluciones. Pero claro, la colonización no fue solo de América. Europa se repartió el mundo entero. Y los procesos de descolonización política duraron más allá incluso del siglo XIX, o sea, entrado el siglo XX. Y uno puede decir, todavía hay, hoy en día, lo que se llama enclaves coloniales en distintas partes del mundo. En fin. O sea que, si bien Quijano dice que ese colonialismo fue derrotado en gran medida, por supuesto,
pero aún así, aún derrotado, subsiste la colonización, dice él, en distintas formas de discriminación y básicamente en el uso de categorías ahistóricas por parte de Europa, esto que va a llamar la racionalidad, y que en definitiva son estructuras que permiten justificar distintas formas de dominación que subsisten hoy en día, por ejemplo, el clasismo, ¿no? El clasismo es, lo veníamos conversando en su momento, es esta diferencia de clases, este marcar la diferencia de clases, sobre todo entre clase alta y clase baja, o entre clase alta, clase media, clase baja. Tratar de marcar siempre esa diferencia y mostrarle al que está abajo que está bien que esté abajo. Es decir, pese a la descolonización política, tenemos todavía, dice Quijano, una colonización cultural muy fuerte, que por supuesto varía en intensidad y en profundidad según el lugar, pero que implica, esta colonización cultural implica subordinación, implica, o sea, el colonizado se ve como inferior frente al colonizador, implica una colonización del imaginario, esta palabra que utilizan mucho los sociólogos. El imaginario significa las representaciones mentales de las personas. Significa también una represión muy fuerte de la cultura propia o autóctona. Bueno, un exterminio, va a decir en breve. Y la imposición de la cultura del dominador. Entonces, con la colonización cultural, los colonizadores imponen, dice Quijano, una imagen mistificada, ¿sí? Mistificada significa acá que se vuelve mitológica, se vuelve exagerada, ¿no? Se vuelve falseadora de sus patrones de producción de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que Europa se pone como modelo, Occidente, ¿no? Occidente implica Europa y Estados Unidos. Se pone como modelo. Y como modelo resalta solo lo bueno y esconde todo lo malo. Pero al mismo tiempo, dice Quijano, se aleja de los dominados, ¿no? Es decir, ¿qué hace? Le marca la diferencia al dominado. Le dice, bueno, vos tenés que ser como nosotros, tenés que ser civilizado, blanco, racional. Pero la verdad es que sos salvaje, de color y más irracional que racional. Entonces, ahí está marcada la diferencia. No vas a poder ser como nosotros. ¿Eso qué hace? Esa marcación, ese alejamiento, digamos, del dominador respecto del dominado, hace que el dominador aparezca como modelo y que sea como un estilo seductor, ¿no? Para que el dominado quiera parecerse a. Entonces, se da esto que podemos llamar europeización, ¿no? La cultura europea se impone como modelo universal y como aspiración de toda otra cultura diferente. O sea, todo lo diferente tiene que aspirar a ser como lo europeo. En América Latina, esto se hizo con un exterminio impresionante de las culturas originarias. Acá usa la palabra indígenas, pero hoy nosotros diríamos originarios. Este exterminio va en todos los órdenes, material, simbólico, cultural. Estamos hablando de millones de personas asesinadas,
explotadas o enfermadas en todo el continente. Que por supuesto no tenía un censo, pero los cálculos dan números realmente escabrosos, que van, en todo el continente van entre 70 y 110 millones de personas. Aunque para esta época se los consideraba prácticamente animales, ¿no? Entonces, este exterminio dio como resultado una catástrofe demográfica muy fuerte. O sea, se exterminó mucha población, pero también un exterminio, una catástrofe cultural. ¿Por qué? Porque se eliminaron muchos símbolos, muchas producciones de conocimiento simbólicas que, por supuesto, fueron condenadas a una reproducción oral, ¿no? Es decir, a través de uno que le cuenta. De hecho, muchas variantes de esos lenguajes originarios se fueron perdiendo porque la transmisión fue solo oral. Pero además muchas leyendas, piezas de arte muy valiosas se fueron perdiendo y fueron exterminadas, por supuesto, por considerarlas demoníacas o por no entenderlas simplemente. Y entonces se perdió un montón de conocimientos que había de los originarios, ¿no? Este grado de exterminio es muy cruel y se condice con la eliminación de los adoratorios, ¿no? Es decir, donde las culturas originarias tenían un lugar para adorar lo que sea, la Pachamama, o el Rey Sol, el Rey Sol, o lo que sea, o la deidad que fuera, ahí se eliminó ese adoratorio y se colocó una iglesia, ¿no? Nosotros estamos acá en el partido de Quilmes. Bueno, la iglesia, la catedral del partido de Quilmes está colocada encima, o sea, por sobre del cementerio de los indios Quilmes, cuya historia también merecería otro largo desarrollo. Pero eso es para que se entienda por qué hablamos de exterminio de las culturas originarias. Este exterminio, esta destrucción, no se dio, dice Quijano, en Asia y Medio Oriente, donde las culturas originarias por supuesto, han sido colonizados también, pero no lograron destruir esas culturas originarias. Y se dio solo parcialmente en África. Han podido destruir, pero no de manera total, las culturas originarias. Entonces, esta colonialidad, dice Quijano, que persiste, que subsiste, esta mentalidad colonial que llevamos encima, es el modo más general de dominación en el mundo actual y es el marco principal desde el cual tenemos que entender las distintas formas de explotación. Esta colonialidad viene entonces de la mano de la modernidad europea, ¿no? Es decir, desde 1492 hasta hoy. Ese es el tiempo en que se consolida esa racionalidad europea, dice Quijano, como paradigma universal de conocimiento y como paradigma de la relación entre Europa y el resto del mundo. Ahí en ese desarrollo está instalada la colonialidad. Veamos ahora entonces la cuestión de la producción del conocimiento. Este paradigma europeo que ha entrado en crisis en los últimos tiempos, dice Quijano, parte de la consideración del conocimiento como una relación entre sujeto y objeto. Entonces tiene tres supuestos, ¿no? Uno es que el sujeto es un individuo aislado. Dos, que el objeto es diferente, es algo diferente al sujeto y externo. Y en tercer lugar, que los objetos también están constituidos por propiedades que lo definen por naturaleza. Ese es el paradigma de conocimiento moderno europeo. Y por supuesto es el paradigma que ha entrado en crisis por distintas críticas.
La crítica al sujeto es que que el sujeto como individuo no da cuenta de algo que es muy importante, sin lo cual no podría estar, que es la intersubjetividad. Es decir, el individuo existe dentro de una comunidad, no existe independientemente de la intersubjetividad. Respecto al objeto, dice Quijano, hoy está en crisis justamente esa definición porque el objeto está en un campo de relaciones. Es decir, no existe el objeto puro, como lo planteaba el paradigma europeo moderno. Y respecto a la exterioridad entre sujeto y objeto, lo que hace ese paradigma, y esa es la crítica, es que exacerba las diferencias, ¿no? Exagera, ¿no? Lleva al extremo las diferencias. Entonces, a continuación de establecer estas críticas, las analiza un poco más detenidamente Quijano. Decíamos, el sujeto no es solamente un individuo, sino que ese individuo siempre está dentro de un marco más amplio de intersubjetividad, desde el cual se constituye, ¿no? No puede haber un individuo aislado, no hay subjetividad aislada. Toda subjetividad está dentro de una intersubjetividad. La idea del conocimiento como una relación entre individuo o sujeto y objeto o propiedad, en realidad supone un marco intersubjetivo también. O sea, no hay conocimiento si no hay intersubjetividad. Nosotros como educadores lo sabemos bien. Puede haber conocimiento porque hay una transmisión comunitaria, una formación que permite esa construcción del conocimiento, pero siempre en el marco de una comunidad, ¿no? Y respecto al tercer punto, que es la exterioridad entre sujeto y objeto, lo que dice Quijano es que esa imagen atomística, ¿no?, de átomo, del individuo aislado, lleva a una ausencia del otro, ¿no? Entonces el otro es el extraño, el que está más allá, ¿no? Y para Europa, colocándose en el centro, no hay otro, no hay un diferente. Es todo lo mismo, o si hay un otro, está fuera, ¿no? Es decir, el otro está afuera de Europa, y afuera quiere decir es inferior. Y a partir de allí se construye esta noción de Occidente-Europa, donde no hay otro sujeto que no sea el sujeto europeo, y si lo hay, está fuera y es inferior. Las diferencias con otras culturas, entonces, no son vistas como diferencias. Es decir, bueno, hay una cultura que tiene tales valores, tales creencias, tales costumbres. Hay otra cultura que tiene tales valores, tales creencias. No, está vista como, esas diferencias está vista como un déficit. Las otras culturas tienen que ser como somos nosotros, dirían los europeos, y si no, son inferiores. Hay una suerte de desigualdad por naturaleza. Y por supuesto, si las otras culturas son inferiores, de esta manera se justifica la colonialidad y el hecho de repartirse prácticamente el mundo, que es lo que ha sucedido. Es decir, Europa se repartió el mundo en base a esa justificación. El siguiente apartado, la cuestión de la totalidad en el conocimiento. Hace todo un análisis muy interesante acá Quijano de la idea de totalidad, referida, como buen sociólogo, a la realidad social, y recupera la imagen organicista. ¿Qué es esta imagen? Bueno, es una imagen muy fuerte dentro de la historia del pensamiento, donde, bueno, lo que se trata de asimilar o de trazar por analogía es la sociedad como un cuerpo, ¿no? Es decir, donde todas las partes de ese cuerpo están interconectadas, están orgánicamente vinculadas, ninguna se puede separar, si se separa se muere. Pero claro,
la imagen de ese cuerpo tiene un problema, que es que hay una cabeza, y la cabeza manda, y hay brazos, y los brazos obedecen, las piernas también, ¿no? Es decir, hay una jerarquía. La imagen organicista, entonces, dice Quijano, por un lado, muestra que la sociedad tiene una lógica que conecta todas las relaciones, pero también cierra esa totalidad, ¿no? Es decir, al cuerpo humano no se le puede agregar, esa totalidad es plena, no podemos tener 5 brazos. Y por otro lado, hay una jerarquía, el cerebro manda, ¿no? Entonces, si el cerebro manda, las otras partes del cuerpo son inferiores. Con lo cual, esa imagen organicista sirve para justificar también la dominación. Bueno, el tema es que este organicismo es un problema porque es compatible con el paradigma sujeto-objeto, dice Quijano. Pero aún así es interesante porque contribuye o contribuyó a debatir la cuestión del poder y a visibilizar el poder como algo que va vinculando a distintos sectores. Y por supuesto, como es una totalidad cerrada, los colonizados no entran dentro de esa totalidad, están afuera. Y de ahí que en el siglo XVIII, en la Ilustración, la humanidad, o lo que Kant llamaría la mayoría de edad, no incluye a los pueblos no occidentales. O si los incluye, dice Quijano, es solo de manera formal, es decir, sin efectos en la práctica. Es decir, por más, ¿no? El ejemplo de la revolución de Haití es muy claro, ¿no? Haití era una colonia francesa llena de esclavos, con trabajo, con un nivel de explotación muy alto. Se da la revolución en 1789, la Revolución Francesa, esa que termina o que levanta los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Y claro, los negros en la isla de Haití dijeron, bueno, nosotros también queremos libertad, igualdad y fraternidad. Y cuando quisieron eso, les cortaron los talones. Digo, una práctica habitual de cacería de parte de los colonizadores que consistía en eso, una práctica muy dolorosa, cortarle el talón de Aquiles. Con lo cual queda claro que libertad, igualdad, fraternidad es para el europeo civilizado blanco de la nación francesa, no para las colonias. Entonces, esta idea de totalidad permite ver una sola lógica histórica. Esto también es un problema, porque claro, plantea la historia como enlazada con una racionalidad, como un continuo evolutivo que va de lo primitivo a lo salvaje, de lo primitivo y salvaje a lo civilizado y racional. Es decir, plantea que hay un solo camino de progreso y que los que están atrasados tienen que seguir ese camino para hacerse lo más parecido posible, aunque nunca igual, a los europeos. No permite esta idea pensar lógicas de desarrollo diferentes, ¿no? Y que cada uno tenga aspiraciones o ideales completamente diferentes. Bueno, llegamos al último punto, que es la reconstrucción epistemológica, en este caso la descolonización. Dice Quijano acá que hoy nuevamente se cuestiona la idea de totalidad por parte de la posmodernidad o los filósofos posmodernos, que bueno, por supuesto, rechazan los grandes relatos, rechazan toda totalización como algo que no da cuenta de la diferencia, etc. Sin embargo, y esto es interesante, Quijano dice que no hay que rechazar, no es necesario rechazar toda idea de totalidad, sino que es
lo que hay que hacer es liberar el conocimiento, la comunicación, la reflexión del paradigma de racionalidad europeo, ¿no? Es decir, decirle a la razón europea, vos no sos la única. No sos la única para conocer, para comunicar o para reflexionar. Y esto lo podemos ver de distintas maneras, o sea, toda cultura, dice Quijano, tiene una perspectiva de totalidad. El tema es que la totalidad no tiene por qué ser homogénea, todos iguales, todos exactamente iguales, o idénticos, mejor, sino que puede haber una totalidad que reconozca el carácter heterogéneo, diferente, diverso, ¿no? La otredad del otro, que significa que el otro no puede ser reducido a una unidad que lo someta, sino que es absolutamente distinto, y por ser absolutamente distinto, no es algo malo, ¿no? Por eso es interesante recuperar acá estos discursos acerca de la multiplicidad, de la diferencia, y por supuesto que los feminismos tienen mucho que ver en eso, ¿no? Es decir, no, lo diferente no es malo. ¿Por qué nos han enseñado a que lo diferente es algo malo? ¿Y por qué hay que pensar que lo diferente es inferior, ¿no? Es desigual y entonces inferior. Podemos pensar, es lo que está proponiendo Quijano, la diferencia, la diversidad como no reducible a unidad, pero sin que eso implique ponerlo como desigual o como inferior. Y para eso necesitamos no que haya una sola razón o una sola lógica, sino que haya muchas lógicas que permitan articular esas diversidades. Por supuesto que va a haber una lógica que es hegemónica, dice Quijano, ¿no? O sea, que es dominante. La lógica capitalista es dominante, pero no es la única. Tenemos que poder pensar otras lógicas de articulación que permitan reconstituir un poder desde los dominados. Para eso necesitamos criticar el paradigma europeo de racionalidad. No son lo único, no son lo mejor, no son lo bueno. Tenemos que decirle a los europeos y a los norteamericanos, y en todos los ámbitos culturales. Esto es indispensable y urgente. Y fundamentalmente para nosotros, dice Quijano, tenemos que separar, criticar ese paradigma implica, ese paradigma europeo de racionalidad implica separarnos, poder deconstruir, desarmar la colonialidad que tenemos involucrada. Y una vez que logremos desarticular esa colonialidad, ¿no? Esa admiración hacia el colonizador y desprecio, ¿no? La contracara es el desprecio hacia nosotros mismos como colonizados. Una vez que podamos desarmar ese esquema de dominación, a partir de ahí se podrá construir un poder, a partir de las decisiones, las articulaciones que tomemos libremente. Pero necesitamos entonces una descolonización, quitarnos esa mentalidad colonial, de estar siempre admirándola afuera y desvalorizándola adentro, para generar una nueva comunicación intercultural donde todas las culturas valen. No es que una es mejor y otra es peor. Y en esa comunicación intercultural, con libertad, podamos producir, criticar y transformar nuestra propia cultura, ¿no? Esta es la idea. Bien. Hasta acá entonces el texto de Quijano. Me parece muy importante que reflexionemos sobre esta cuestión de la descolonización,
Porque todo el tiempo a nivel bienes culturales, música, libros, o también a nivel educación, ¿no? Copiamos sistemas educativos, vemos qué hacen otros, siempre estamos mirando a ver qué hacen los países de primer mundo que admiramos o que nos hacen admirar, y en entretanto cada vez nos conocemos menos. O sea, conocemos mucho menos nuestra propia cultura y conocemos menos todavía la cultura de nuestros pueblos hermanos, a los cuales también nos han inoculado el odio, ¿no? El odio a los países vecinos, la discriminación, la xenofobia. Todo eso son ramificaciones del sistema colonial, que ha permitido establecer un montón de divisiones sobre esta hermosa región que es Latinoamérica y consagrar esta región como la más desigual del planeta. Es decir, donde hay más riqueza y más pobreza, ¿no? Es decir, es la región más desigual del planeta. Una región que produce alimentos para el doble de su población y tiene hambre, miseria. Inentendible. Inentendible. No, no es inentendible. Es el negocio de unos pocos, de unas minorías, de unas élites que se llevan la riqueza, ¿no? La extraen y dejan pobreza, miseria, devastación, incluso ecológica y cultural, por supuesto, también. Entonces es muy importante el ejercicio de quitarnos la colonialidad. Y el primer hecho para quitarnos la colonialidad es preguntarnos cómo hablamos de 1492 y por qué algunos siguen colocando esa fecha como el punto cero de la historia. No es el punto cero de la historia. No es el punto cero de la historia. Hay mucha historia antes de 1492. Tenemos que preguntarnos también por qué nos llamamos América. Tenemos que preguntarnos por qué seguimos en mentalidad colonial y cómo eso se cristaliza en un montón de acciones cotidianas. ¿Por qué el color es motivo de superioridad o inferioridad? Ah, no, no lo es. ¿Pero cómo no lo es? Fui a la clínica, me atendió un médico venezolano. ¿A vos te parece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? La discriminación y el odio hacia nuestros pueblos hermanos está en muchas acciones cotidianas, prácticamente no pensadas. Bueno, eso es, no nos hemos descolonizado, seguimos teniendo una mentalidad, una colonialidad cultural en nuestras cabezas. Bueno, estos son todos temas para seguir pensando. Seguimos la próxima con el texto de Vázquez Lava.